Tengo el gusto y el honor de poder presentar al coronel Ángel II Gómez, que es coronel del Ejército Español. También lo voy a leer, porque hay cosas que no sabía mi coronel. Actualmente es director del Departamento de Inteligencia de ESFAS, en el CSD también. Lleva 20 años en inteligencia militar, ha sido jefe de regimiento, jefe de sistemas de inteligencia del cuartel general operacional en los Países Bajos. El coronel ha estado en 7 despliegues en operaciones en los Balcanes, en Oriente Medio, en Asia Central, entre otros. Y es profesor asociado de la NATO School y actualmente, que esto es lo que no sabía, es candidato español a la presidencia en el Comité de Inteligencia en Vices OTAN. Colabora con distintas universidades, entre ellas la Francisco de Vitoria, la Rey Juan Carlos, ICADE, la propia Complutense o la Universidad Jaume I. Yo tengo el gusto de conocer al coronel desde hace tiempo, es un referente también en estos temas y creo que tenemos una gran suerte de contar con su presencia. Cuando quiera, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, pues yo también agradezco la invitación por supuesto, al profesor, al doctor Díaz Matei y desde luego a todo el equipo organizador, a la Universidad Complutense. Es la primera vez que participo en estos cursos de verano de la Complutense, pero sé que son muy prestigiosos y es un privilegio también para mí y una ocasión para aprender de los demás ponentes y también de los comentarios y de las preguntas de los participantes. Yo en principio voy a quedarme precisamente para tomar nota en mi cuaderno de las cosas que estoy seguro que voy a aprender y que ya he empezado a recoger con esas notas. Yo voy a hablar de la inteligencia militar, que es un caso particular, es un caso distinto quizá al caso genérico sobre el que se ha estado profundizando, en particular hablando de nuestra agencia de Servicio de Inteligencia Único, CNI, pero que también encaja dentro del planteamiento de este curso, que quiere recoger los puntos de vista de distintos sectores. Voy a hablar de la inteligencia militar y, lógicamente, voy a tratar de hablar de formación, que es de lo que me habían pedido que hablara, pero antes voy a hablar, y a riesgo de contar algunas cosas quizá innecesarias que muchos de ustedes conozcan y que puedan parecer una obviedad, pero voy a empezar hablando de algunos aspectos básicos, digamos, de lo inmutable, del para qué de la inteligencia. Estoy convencido de que todos saben hacer esa respuesta, pero me van a permitir que empiece por una obviedad como modo para establecer el cimiento del resto de la charla. Porque después de hablar de los aspectos básicos y de lo inmutable en la inteligencia militar, y podríamos decir de lo inmutable en cualquier otra inteligencia con cualquier otro apellido, voy a entrar en una enumeración que no puede ser exhaustiva por el tiempo del que dispongo, pero en una enumeración de algunas tendencias que identificamos y que configuran un reto que ya en el presente y cuando miramos al futuro, pues se nos hace muy cuesta arriba, un reto complejo de acometer, porque el para qué, como veremos, permanece inmutable y permanecerá, pero el cómo, el dónde van a cambiar, están cambiando. De modo que eso es lo que haré en el segundo punto, incluso podríamos decir hasta el qué de la inteligencia militar. Luego entraremos ahí. De estos requerimientos, de estas tendencias que voy a enumerar sobre cómo va en el futuro a cambiar nuestro trabajo en inteligencia, lógicamente se derivan requerimientos de formación. Y en el último punto, pero también un poco en el segundo, pero especialmente en el último punto, hablaré específicamente de competencias generales específicas, de lo que hace falta para trabajar en inteligencia. Y lo haré desde mi punto de vista y de mi perspectiva muy limitada a la inteligencia militar, pero que me atrevo a decir que gran parte de estas consideraciones con gran probabilidad son aplicables a otros campos, a la inteligencia económica, a la inteligencia competitiva empresarial, a la inteligencia policial, en fin, a cualquier otra inteligencia con apellidos. De modo que hablaré de lo que ya todos saben, pero me permitirán que hable de esta introducción un poco obvia, para a partir de ahí
ir explorando el futuro y las tendencias y de ellas extraer requerimientos de formación. Y empezamos con las obviedades, y esta es la primera obviedad, pero a mí me gusta mucho partir de esta obviedad. Este es el ciclo de los procesos, de las actividades que desarrolla cualquier individuo o cualquier organización que tiene o quiere relacionarse con su entorno, quiere interactuar con ese entorno, quiere influir sobre ese entorno. Lo primero que tiene que hacer es observar al entorno y captar información. He dejado las palabras en inglés porque son muy conocidas así y porque encajan, en fin, suenan muy bien porque es un ciclo muy conocido. De modo que lo primero que hay que hacer es mirar al entorno, sense. Lo segundo que hay que hacer es tratar de que esto que hemos obtenido, estos datos, esta información, esta mirada a nuestro entorno del individuo, de la organización que después querrá interactuar con ese entorno, adquieran sentido con el valor añadido de lo que luego veremos en profundidad, el análisis, la correlación, la fusión, etc. De modo que hay que intentar que lo que hemos observado adquiera sentido, make sense, y que esta adquisición de sentido, esta comprensión mejorada del entorno nos ponga en una situación para actuar en mejores condiciones de éxito. Y además este es un ciclo eterno porque no termina cuando hemos actuado, sino que seguimos observando el efecto que ha tenido nuestra actuación sobre el entorno para tomar decisiones, como pone en el centro. Decisiones que pueden ser abandonar esa línea de acción, reiterar los esfuerzos, cambiar lo que estamos haciendo, etc. Y este es un ciclo que ordena, nos sirve para ordenar lo que cualquier individuo, cualquier organización militar o no militar, de seguridad económica, de cualquier ámbito, tiene que desarrollar cuando se relaciona con el entorno. Cuando hablamos específicamente de operaciones militares, ¿de qué estamos hablando? Pues de que hay que hacer algo con una finalidad y que por tanto tenemos que entender lo que queremos hacer, cuál es el propósito, cuál es el estado final que queremos alcanzar. Tenemos que entender bien ese propósito y ese estado final y tenemos que entender los factores que pueden afectar a su desarrollo, que serán factores de la propia organización, serán factores externos, serán factores relacionales de todo tipo. Tenemos que ver las opciones de que disponemos, las llamadas líneas de acción. Tenemos que elegir una, desarrollarla en el planeamiento, tenemos que ejecutarla, tenemos que evaluar los resultados y en su caso pues tenemos que abortar esa idea o reiterarla o simplemente darla por finalizada por haber alcanzado el estado final que deseábamos. Y todo esto lo desarrollamos en el llamado entorno operativo. Todo esto es conocido, pero permítanme que lo diga. El entorno operativo, el tablero de juego de las operaciones militares, el conjunto de condicionantes físicos y no físicos que están presentes en nuestra actuación y esos actores, factores, esas relaciones a los que tenemos que dedicar nuestro esfuerzo de sense y de make sense. Pero el problema es que esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque el entorno operativo viene cargado de incertidumbre. Y por eso recojo aquí esta frase que seguro muchos conocen, esta frase tan famosa del más famoso de los pensadores militares, el mariscal prusiano Karl von Clausewitz, que se refería a la incertidumbre como algo que acompaña a los comandantes en las operaciones militares, algo prácticamente inevitable, algo con lo que tenemos que vivir. Esa incertidumbre a la que se refería específicamente con esta atractiva metáfora de la bruma de la guerra, la niebla de la guerra. Por supuesto no hablaba de la niebla física, que también en algunos casos, sino de esta niebla cognitiva que nos impide ver algunas cosas y, lo que es peor, nos impide que demos sentido adecuado a lo que vemos, incluso cuando lo vemos. Y desde luego este es el problema principal al que nos enfrentamos, porque afecta prácticamente a todas las fases de ese proceso al que me he referido antes, al análisis de la misión, al desarrollo de líneas de acción y, por supuesto, mucho a la fase de ejecución, muy necesitada de un aspecto en concreto de lo que proporciona la inteligencia, que es la conciencia situacional. Bien.
Y aquí es donde llega la inteligencia como el viento que disipa la niebla de la guerra, como la herramienta contra la incertidumbre, porque esta es la función de la inteligencia: reducir la incertidumbre, aportar claridad, alcanzar conocimiento sobre el entorno operativo con una orientación hacia la acción. Y lo hace a través de la descripción e interpretación del entorno, dos actividades más bien basadas en el pasado y en el presente, pero lo hace también a través del desarrollo de escenarios previsibles de evolución, más bien orientadas hacia el futuro. De modo que si tuviéramos que elegir 3 hashtags, como se hace ahora, relativos a la función de inteligencia, pues podríamos elegir conciencia situacional, comprensión y capacidad de anticipación. Un comentario que quería hacer y que creo que es interesante es que nuestras organizaciones de inteligencia, que son las que, como todo el mundo sabe, desarrollan los procesos de inteligencia para elaborar los productos de inteligencia, no tienen sentido por sí mismo, como bien se ha mencionado en una de las preguntas. Nuestro éxito es el éxito de los procesos apoyados. Y esos procesos se agrupan en 2 grandes categorías: los que tienen que ver con el futuro y los que tienen que ver con el presente o el futuro muy inmediato. Los que tienen que ver con el planeamiento y el diseño de estrategias, y los que tienen que ver con la gestión del presente y el desarrollo de los planes previamente elaborados. Por eso, de estos 3 hashtags que ya había mencionado antes, la conciencia situacional está más relacionada con la conducción. La conducción es una gran consumidora de conciencia situacional. El planeamiento es una actividad muy consumidora de capacidad de anticipación, y todos ellos tienen que entender las dinámicas de lo que está pasando en ese entorno operativo cargado de actores, de factores, de relaciones, de correlaciones, de relaciones causales, de causalidades que parecen correlaciones, perdón, de correlaciones que parecen causalidades pero no lo son, etcétera, etcétera. Pero me parecía relevante hacer esta distinción entre la mirada más bien al presente y la mirada más bien al futuro, y en todos casos tratando de entender lo que ocurre. Bien, y para hacer esto la inteligencia pues está dotada de su herramienta, de su navaja suiza, que es el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia es objeto de debate académico, por supuesto, en el mundo de la investigación científica y de la producción de conocimiento en las universidades en el ámbito de las ciencias sociales, que al fin y al cabo es lo que es la inteligencia, y también de experimentos operativos en el ámbito de los practitioners de la inteligencia. Yo todos los años corrijo un par de TFM, trabajos de fin de máster, proponiendo nuevos ciclos de inteligencia. Pero en su esencia, este viejo ciclo de inteligencia, que tiene más de 70 años, desde que fue propuesto por Sherman Kent, que ya ha sido mencionado, como no, es imposible no mencionarlo, pero en su simplicidad sigue dando sentido a lo que hacemos. Y no voy a detenerme aquí, porque esta es la introducción. Y además no hace falta, porque es muy sencillo. Hay que dirigir el esfuerzo, alinear a la inteligencia con los procesos consumidores de la misma y singularmente con la dirección de la organización, con los comandantes. Hay que obtener información, hay que elaborarla, lo que quiere decir muchas cosas, valorarla, correlacionarla, georreferenciarla, fusionarla, limpiarla, resumirla, etcétera, para en este proceso alcanzar lo que podríamos llamar ya, lo que de hecho se llama inteligencia, que es información elaborada, que ya estará en condiciones de ser difundida para alimentar a los procesos consumidores y, en último término, pero no solo, a las autoridades que tengan que decidir. Bien, y con esto termino esta breve introducción de lo inmutable, del para qué. La inteligencia desde siempre se ha dedicado a disipar la incertidumbre, y eso es lo que va a seguir haciendo, pero las cosas se están haciendo cada vez más complejas, de modo que el qué, el cómo, el dónde miramos las cosas va a ir cambiando, ya lo está haciendo. Y lo primero que quiero mencionar es que este reto de la comprensión del entorno operativo es algo bastante más difícil de lo que puede parecer de la simple formulación de la función, comprender el entorno operativo. Muy bien, ¿eso qué quiere decir? Pues
Hasta hace 30 años para la inteligencia militar el entorno operativo prácticamente no tenía otra cosa que no fuera las fuerzas enemigas, el terreno y el impacto de la meteorología y el impacto de la meteorología combinada con el terreno sobre las opciones de actuación del enemigo y también sobre las propias. Bien, hace 30 o 40 años. Pero las cosas han cambiado y las operaciones de contrainsurgencia en las que hemos estado durante mucho tiempo nos han hecho entender que incluso más importante que todo esto eran los corazones y las mentes de la población, por ejemplo, o las dinámicas económicas. De modo que este ha sido un primer cambio, pero además los tradicionales espacios de la confrontación militar, que eran el espacio terrestre, los espacios marítimos y el espacio aéreo, que era donde se combatía, donde se desarrollaban operaciones militares, se han ampliado al espacio exterior, que ya es un entorno o una parte de este tablero donde hay confrontación militar y más que la va a haber, y singularmente a dos espacios de confrontación nuevos y que nos plantean un montón de retos. El ciberespacio no es que sea de antes de ayer, pero es relativamente novedoso, y el ámbito de los corazones, las mentes, los mensajes, las narrativas, los trampantojos cognitivos, etcétera, etcétera. Y estos dos, digamos, sustentados en una cierta medida por la infraestructura de hardware, de software y el uso del espacio electromagnético. De modo que nuestro campo de batalla se ha ensanchado. Y por eso esta aproximación de la inteligencia militar que hemos tenido muy centrada en el enemigo está cambiando. Está cambiando y está adquiriendo mayor complejidad. Y las fronteras entre distintas áreas funcionales pues se están difuminando, porque estamos entendiendo cada vez mejor que el entorno operativo es un sistema de sistemas muy complejo en el que todo está interrelacionado. No voy a hacer un repaso detallado de los distintos ámbitos de confrontación, pero sí quiero referirme al ámbito cognitivo, porque es especialmente novedoso y porque en la inteligencia militar estamos aprendiendo a combatir en el ámbito cognitivo. Estamos aprendiendo mucho también de la inteligencia competitiva, porque la inteligencia competitiva empresarial lleva años combatiendo en el ámbito cognitivo. Porque de lo que hablamos aquí es de percepciones, de corazones y de mentes, al fin y al cabo, de mensajes, pero la dificultad es considerable. Lo que ocurre es que esa percepción social tiene efecto en las políticas y tiene efecto en la conducción de la guerra, en definitiva. Este es un ámbito en el que hay maniobra, no con los tanques, pero sí con la información. Los británicos han establecido ya este concepto de maniobra de la información. Es un ámbito en el que hay acciones ofensivas y defensivas, en el que hay camuflaje y ocultación, en el que se lanza la piedra y se oculta la mano, en el que hay trampantojos cognitivos para que parezcan las cosas lo que no son. En definitiva, es un ámbito donde hay una batalla. No hay armas de destrucción masiva, no hay objetivos físicos, no se destruye ningún objeto, pero el objetivo puede ser la percepción que tiene un ciudadano o un grupo de ciudadanos de una determinada audiencia objetivo. Y esto hace que las armas del ámbito cognitivo, aunque no sean de destrucción masiva, podemos decir, o limitada, aunque no sean de destrucción, sí que son armas de confusión y de desmoralización. Y eso tiene efecto en cómo se desarrollan las actividades en el mundo físico, también las actividades militares, también la maniobra de los elementos físicos en el mundo físico. Bien. En definitiva, vamos a un entorno cada vez más complejo. Primero porque se han ensanchado los ámbitos de confrontación y se combate en el mundo físico y en el mundo no físico. Segundo, porque incluso los ámbitos físicos se han extendido hasta el espacio exterior. Y tercero, porque ya hemos entendido que este sistema es un sistema complejo, muy difícil de entender, y nuestro propósito de alcanzar
conciencia situacional, comprensión y capacidad de anticipación cada vez es más difícil. Y en los últimos años han proliferado algunos acrónimos sexys de estos que les gustan sobre todo a los anglosajones, con colecciones de sustantivos o de adjetivos para caracterizar este mundo en el que estamos. Ahora ya ha pasado un poco de moda el acrónimo VUCA, que nació precisamente en el mundo militar norteamericano, seguro que lo conocen, nuestro mundo vulnerable, incierto, complejo y ambiguo, o VUCA pero interconectado. Ahora en la temporada primavera-verano está más de moda este otro, el BANI. Brittle, que significa quebradizo, yo tampoco lo sabía, lo he tenido que buscar, lo tuve que buscar. Brittle, anxious, non-linear, incomprehensive. O la que a mí me gusta más, aunque también tiene un poco de tontería, de esnovismo, pero la teoría del profesor doctor Ziauddin Sardar, y de su colaborador en la Universidad de Barcelona, Jordi Serra, de los tiempos postnormales en los que nos encontramos caracterizados por el caos, la complejidad, las contradicciones y el cambio. Cambio que se produce, como no, con adjetivos que empiezan por la misma letra. Es un poco ridículo, pero tiene verdad detrás. Cambio que se produce con una gran speed, scope, scale and simultaneity. En todo caso, más allá de este esfuerzo un poco por vendernos lo más original, lo que hay detrás de estos modelos es la apreciación de una realidad, y es que el mundo en el que se encuadra nuestro entorno operativo, o mejor dicho, el mundo que constituye nuestro entorno operativo es muy difícil de entender y por tanto nuestra aspiración de conciencia situacional, comprensión y capacidad de anticipación pues es una verdadera pesadilla. De modo que esto era lo primero que quería decir. Y esto es una tendencia, y de aquí se derivarán necesidades de formación. No podemos formar a los oficiales y a los operadores de inteligencia militar como lo hacíamos hace 40 años, porque necesitan saber otras cosas para enfrentarse a esta complejidad interconectada. Lo que aparece aquí es el llamado plato de espaguetis del general McChrystal. El general McChrystal fue el jefe de las operaciones de la OTAN en Afganistán hace unos 15 años. Yo estuve precisamente en aquellos momentos en Kabul en una reunión de planeamiento y nos pusieron la frase del general McChrystal, que era: esta campaña no se va a ganar eliminando talibanes, tenemos que modificar las condiciones que hacen que florezcan los talibanes. Bien, entonces el general McChrystal, insatisfecho con lo que le proporcionaba su organización de inteligencia militar, encargó a una consultora civil que hiciera un estudio sistémico del entorno operativo muy complejo que era y que es Afganistán. Y le dieron esto, le pasaron una factura de $1,5 millones. Pero más allá de la broma, esto no es un chiste, es la representación gráfica resumida de un estudio relacional de distintos elementos en los que podemos actuar para tener efectos sobre otros. Bien, simultáneamente a esta iniciativa del general McChrystal, la OTAN estaba desarrollando una metodología que todavía sigue en vigor, que es la conocida metodología PEMESIA-SCOPE, que no es propiamente una metodología de análisis estructurado, sino, digamos, un modo para ordenar, una especie de brújula para ordenar y guiar nuestra aproximación al estudio del entorno operativo, en base a una taxonomía de objetos del entorno muy exhaustiva, que pueda servir de base, que pueda ser el cimiento de nuestra aproximación ontológica al estudio de este entorno tan complejo. Y lo hace en base a dos ejes, un tablero aquí cartesiano de categorías de objetos, áreas, estructuras, capacidades, organizaciones, eventos, etcétera, categorías de objetos y áreas funcionales, lo que nos permite situar como punto de partida, no es que sea mucho, pero como punto de partida, cada elemento de este entorno complejo en estas células y de ese modo pues poder ordenar posteriormente nuestro estudio desde esta taxonomía que es el cimiento de nuestra aproximación ontológica. Pero después, lógicamente, tenemos que entrar en las técnicas de análisis estructuradas. Yo llevo tantos años trabajando en esto que he vivido el viejo paradigma de los analistas,
El trabajo del analista se podía explicar en 30 segundos. Tú lo que tienes que hacer es consultar en los repositorios, leer mucho, pensar y escribir. Pero ese paradigma ya no es suficiente. Los viejos analistas todavía se aferran a eso, pero no es suficiente ante la complejidad a la que nos enfrentamos. Y por eso tenemos que entrar en las metodologías de análisis. Yo soy el responsable del curso superior de inteligencia de las Fuerzas Armadas. 9 meses, 45 créditos ECTS más otros 15 créditos que nos imparte la Universidad Antonio de Nebrija, más que con su trabajo de fin de máster llega a los 60 créditos ECTS. Bueno, pues hay 6 que se dedican a técnicas estructuradas de análisis. Aquí he representado algunas. Hay muchas técnicas que nacieron en el mundo militar, pero que tienen aplicación en otros ámbitos y viceversa. Especialmente en lo que tiene que ver con los aspectos cuantitativos y la analítica de datos, estamos ahora consumiendo técnicas que vienen de la empresa. Esta, por ejemplo, es muy atractiva. Es una metodología puramente militar, pero que yo recomiendo a cualquiera, en cualquier ámbito, el desglose de centros de gravedad. Pero no voy a detenerme aquí. Lo único que quiero decir es que las técnicas estructuradas de análisis son y seguirán siendo importantes y cada vez más, y tenemos que superar el viejo paradigma del trabajo del analista basado en su intuición, en su conocimiento, en su lectura, en su reflexión y en ponerse a escribir, porque no será suficiente. Y no digamos ya cuando nos enfrentemos a los grandes volúmenes de datos en los que la analítica de datos, la inteligencia artificial, la computación avanzada son insustituibles. Pero todavía culturalmente en las organizaciones de inteligencia hay un cierto romanticismo que lleva al escepticismo tecnológico, pero esto es un tren que no se puede dejar de coger y del que se derivarán necesidades de formación. Otro comentario sobre el reto futuro para nosotros tiene que ver con la situación de acceso masivo a información a la que alguien podría decir de la que disfrutamos. Sí. Hace unos años, si a alguien le hubieran preguntado cuál sería el mundo ideal para un operador, para un analista de inteligencia, pues diría, bueno, pues tener acceso a la biblioteca de Alejandría de estos tiempos, que es toda la información de... Pero sabemos ya todos, creo, y no creo que haya nadie que piense lo contrario, que esto no solo no es una situación ideal, sino que está más bien cerca de lo contrario. Y esta infodemia, esta situación de gran volumen de datos, va a ser un driver de cambio en nuestros procesos. Pensemos que lo más escaso en una situación de inundación es el agua potable. Bueno, pues esto es una situación de inundación de datos, información cruda. Y nuestro problema es encontrar el agua potable, la información valiosa en esos datos. Y esto es un reto y estamos todos aprendiendo en la inteligencia militar. En la OTAN, muy recientemente se ha producido este documento que no puedo compartir porque tiene un pequeño nivel de clasificación, pero lo leo, el título, por si alguien no puede verlo desde allí. NATO Guide to Data Collection and Management for Analysis Support to Operations. Porque OTAN está entendiendo, y esto es de la NATO Science and Technology Organization, ha entendido que nuestros procesos de gestión de la obtención ya tienen que moverse porque va a haber una parte que se dedique no ya a la gestión de datos y de información, sino a la captura de datasets y de volúmenes de datos para procesarlos adecuadamente. Y de aquí se derivan, lógicamente, necesidades de formación. Y esto nos lleva a otro de los problemas que existe y que existirá, y es que el gap que existe y que está creciendo entre nuestras capacidades para obtener datos crudos y nuestras capacidades para explotarlo, pues es un verdadero problema. Y las prospecciones que se hacen hacia el futuro van en ese sentido. Es cierto que la tecnología parece que va a ayudarnos y todavía tenemos esperanzas en cosas que aún no han llegado, como la supercomputación cuántica, etcétera, pero yo no soy un tecnólogo, pero los que sí saben de esto mantienen este problema en su prospección hacia el futuro. Y esto es un reto descomunal.
así como la crisis de la verdad. Nadie duda de que estamos en un momento en el que la verdad está en crisis. Esto tiene dos efectos. Uno es el escepticismo social e incluso el abandono por parte de muchas personas del intento de alcanzar la verdad, porque se considera a veces imposible, porque se relativizan todas las fuentes. Pero cuando hablamos de nosotros, los que nos dedicamos a la inteligencia y que tenemos que establecer qué es lo verdad para formar nuestros juicios, pues no tenemos más remedio que tratar de establecerlo. Y esto pone el énfasis en la subfase de valoración de la fase de producción del ciclo de inteligencia. Perdón, de la subfase de evaluación de la fase de producción y de elaboración del ciclo de inteligencia. Pero hoy cada vez es más difícil qué es verdad y qué es mentira. Y el problema es que nosotros en ese ciclo de inteligencia pues lo que hacemos es meter datos crudos en una Thermomix, que es nuestra fase de elaboración, donde se correlacionan, se georreferencian, se fusionan, etc. Y de ahí sale nuestra receta, que es el plato de inteligencia procesada que entregamos al consumidor de esa inteligencia. Pero todos sabemos que en la mejor de las recetas perfectamente elaborada y con los mejores ingredientes, si introducimos un ingrediente en mal estado, nos la hemos cargado. Por eso, y de aquí se deriva algo para nuestros requerimientos de formación, y es el énfasis para el futuro de la fase de evaluación de la calidad de las informaciones. Esto es un tema muy, muy militar, pero yo creo que también tiene aplicación a otros campos. Antes dije que en inteligencia militar nuestro trabajo no tiene sentido, en general, en inteligencia. No buscamos nuestro éxito, sino el éxito de los procesos a los que alimentamos. Y dije que alimentamos procesos, varios simultáneamente, en el ámbito del futuro y en el ámbito del presente, en el ámbito del planeamiento y las estrategias, en el ámbito de la conducción y de distintas áreas funcionales. Tenemos peticiones de los de logística, de los de diseño de esquemas de maniobra, de los de comunicación pública, de todo el mundo tiene necesidad de inteligencia. De modo que la rutina habitual de los que trabajan en inteligencia es verse superados por los requerimientos. Y esto nos obliga a entrar en el problema de la priorización. Y el problema es que en las operaciones en curso, que están cargadas de cosas urgentes, no necesariamente importantes, encontramos un elemento que produce disfunciones. Esto me lo dijo personalmente el Theatre Collection Manager, el gestor de la obtención de teatro en Kabul en el año 2012. Yo tenía interés teórico sobre este proceso y le pregunté, ¿me puedes decir qué porcentaje de los recursos de obtención de información de teatro se dedican a aspectos que no tengan que ver con las operaciones en curso y que no sean urgentes? Y me dijo, pues no lo sé, pero por marginal, me dijo, bueno, pero marginal ¿cuánto? Dice, pues no lo sé, menos de un 10%. Y esto es un problema y debemos resolver el tema de la priorización, y no hay manera de hacerlo sin analítica avanzada, porque tenemos que considerar un número de parámetros muy, muy alto. Lo único fácil, lo único que yo sé hacer de aquí es decir qué es más importante y qué es menos importante, en función a lo que haya dicho el comandante, a media docena de parámetros ponderados. El problema es cuando llega la variable tiempo y las cosas que solo pueden hacerse en ese momento. El aquí, ahora o nunca. Ya sé que no es importante, pero tenemos una ventana de oportunidad. Ya sé que no es importante, pero tenemos una exigencia de secuencia de proceso. Y luego, fácil o difícil de conseguir. Y por consiguiente relacionado con la eficiencia, la relación coste-beneficio. Debemos evitar matar moscas a cañonazos, gastar recursos en satisfacer necesidades de inteligencia que no tengan un efecto importante en el éxito de la campaña. Cuando ponemos todo esto junto, hablamos de una priorización no solo multiparámetros, sino con parámetros de muy distinta naturaleza. Solo aquí yo podría enumerar ahora casi una docena de parámetros que se podrían ponderar, pero
con todo lo demás, esto es una asignatura pendiente, no está resuelto en la inteligencia militar, y sospecho que en ninguna otra. Y en cualquier organización, como decíamos, antes se decía con muy buen criterio, Antonio, que el CEO o el comandante no tiene que estar embebido en la batalla del día a día, tiene que estar pensando en más allá, al otro lado de la colina. Pero este riesgo existe, y el problema es cuando el comandante en un nivel grande operacional en el teatro de Afganistán está atento a la conducción de las cosas y a las urgencias, y cuando como consecuencia de eso su inteligencia mira más a lo urgente que a otras cosas que también o probablemente sean más importantes, estamos dejando de mirar al otro lado de la colina, y toda la conciencia situacional que tengamos a este lado de la colina, hablando metafóricamente, puede no servir para nada, porque la semana que viene quizá nos las den todas en el mismo carrillo. Y este es un tema importante y que no está resuelto. Otro tema importante y que tiene muchas derivadas de estudio y de formación es la adecuación de nuestra producción a los clientes. Nosotros alimentamos los procesos, y cuando digo alimentamos los procesos, digamos que básicamente lo que hacemos es que nuestro producto de inteligencia es utilizado por alguien para hacer mejor su trabajo, para que la CEO decida mejor, para que el jefe de logística disponga sus unidades y sus compras, para que los que se relacionan con las autoridades civiles sepan quién es quién y de qué pie cojea cada uno. Bien, y lo que ocurre es que estamos pasando de un paradigma de difusión muy basado en los textos y en la lectura a otros modos de difusión, y más aún ocurrirá en el futuro con generaciones que progresivamente están más acostumbradas a consumir información en otros formatos. Gráficos, infogramas dinámicos, holografías, y no hablemos ya de la realidad artificial mixta o completamente inmersiva, etcétera, que van a ser herramientas de difusión. Y aquí hay muchísimo campo para el estudio y para la formación. Temas porque lo que buscamos es la efectividad en la transmisión de nuestro mensaje, que al fin y al cabo es la inteligencia contenida en nuestro producto. Bien, y la tecnología lógicamente va a tener impacto, y no tiene sentido ser escéptico. Esto hay que aceptarlo. Puede gustar o no gustar. Yo estoy leyendo un libro sobre el impacto de la tecnología en el sector de la alimentación. Es apasionante, Food Tech se llama, pero no es necesariamente ilusionante. Yo preferiría que esto no estuviera ocurriendo, pero no hay más remedio que aceptarlo. Estas son las características de las tecnologías emergentes con aplicación militar que identifica en su perspectiva tecnológica la NATO Science and Technology Organization. Serán tecnologías inteligentes, digitales, interconectadas y distribuidas, y tendrán efecto en la precisión de la geolocalización, en la precisión de los sensores, tendrán efecto en la capacidad de las redes, muy importante para inteligencia, tendrán efecto en la expansión de los dominios hasta conectar el mundo físico con el mundo no físico. Piensen que nosotros ya hablamos del Internet de las cosas militares. El famoso Internet of the Things, ahora también se llama Internet of the Battlefield Things, porque el campo de batalla va a estar lleno de objetos conectados y, por supuesto, la autonomía y los sistemas robóticos. Y en este sentido, si aquí queda algún escéptico, que deje de serlo, porque no tiene sentido serlo. Esto nos va a arrollar. La ley de Amara sobre el impacto de la tecnología en los procesos humanos ya describe, en base a mucha investigación, este proceso que en algunos casos lleva a un optimismo excesivo en el corto plazo, pero que casi siempre se queda corto en el largo plazo. De modo que la tecnología va a llegar y nos va a cornear
Por eso en el título aquí pongo tecnología enabler or pathfinder, porque tradicionalmente la relación de la tecnología con las comunidades operativas ha sido que las comunidades operativas generaban requerimientos para que la tecnología diera soluciones. Pero estamos superando ese paradigma porque a veces ya la tecnología adelanta a los generadores de requerimientos y les ofrece mundos que no conocían. Por eso la inteligencia militar va a cambiar en cada una de sus fases. Bien, esto es apasionante. Yo aquí planteo una cosa que desde mi punto de vista, la mitad de las cosas que pongo aquí no las sé hacer todavía después de 20 años. Si alguien tiene alguna sugerencia, que me las... Pero esto desde luego no sé ni cómo empezar a resolverlo. Esta frase conocida de Donald Rumsfeld, que fue jefe de gabinete de la Casa Blanca y también jefe del Departamento de Defensa, no se leerá muy bien, pero lo leo yo, dijo que hay cosas que sabemos, cosas que sabemos que no sabemos y cosas que ni siquiera sabemos que desconocemos. Entonces, cuando uno trabaja en inteligencia empiezan a temblarle las rodillas. Esto, como casi siempre nos pasa a los españoles, ya lo había dicho Ortega y Gasset con otras palabras. Lo que pasa es que nosotros compramos los productos culturales y académicos de segunda mano a veces. No es exactamente lo mismo, pero es más bonito todavía. A veces no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Y como el oficial de inteligencia, en parte, tiene que decirle al jefe qué es lo que nos está pasando, pues esto es inquietante. Y cuando hablamos del proceso de gestión de las necesidades críticas de información, que forma parte de la dirección del ciclo de inteligencia, nos encontramos con que estas categorías son un problema. Tenemos lo que sabemos disponible para la acción, lo que sabemos que no sabemos, tenemos que ponernos a trabajar con el ciclo de inteligencia, y lo que no sabemos que ni siquiera desconocemos, un verdadero problema. Ahí residen las crías de los cisnes negros que están creciendo, por ejemplo. Pero yo añado lo que no sabemos que ya podríamos saber. Y eso reside en este gap creciente entre los datos de que disponemos en nuestros repositorios y que no hemos sido capaces de poner en valor. Bien, los sesgos cognitivos, tan conocido que no me detengo, son un problema en los seres humanos, en nuestra capacidad de análisis, pero estamos manchando nuestros datos, los datos que generamos con nuestros sesgos, que son los que utiliza la computación avanzada y los algoritmos no supervisados. Y cada uno, en función de sus sesgos, pues ve el mundo de un modo o de otro. Bien, camuflaje algorítmico. Tradicionalmente, en el ámbito de la actividad militar ha habido una confrontación de tecnologías ofensivas y defensivas. Y en este momento nos encontramos en la confrontación de los algoritmos de detección de patrones, de interpretación de imágenes, y los algoritmos que tratan de confundir a nuestros algoritmos. Por eso, el esfuerzo de camuflaje ya no va tanto a los ojos y a los sensores físicos del enemigo, sino a su capacidad para detectar patrones, entre otras cosas. Bien, las arquitecturas de sistemas son un tema importante, parece muy técnico, pero no hay solución de inteligencia sin una buena solución de sistemas de inteligencia, y el que maneje esto debe saber algo de sistemas, pero debe saber mucho de los workflows y de los procesos de inteligencia. Es una fuente de requerimientos de información. Y entramos en 3 transparencias muy rápidas en el tema de las competencias. Para acometer este reto necesitamos personas que quieran hacerlo, que sepan hacerlo y que sepan cómo hacerlo. Vamos a dejar de lado el querer, que tiene que ver con cuestiones éticas, muy importantes para todos nosotros, especialmente importantes en el ámbito del servicio público y de la actividad militar. Tiene que ver con la lealtad, con la sinceridad, olvidándose del propio interés. Hay que decir las cosas como son. Tiene que tener con la capacidad de sacrificio, con la capacidad de trabajo sin esperar nada, incluso con la capacidad para dar la vida en el cumplimiento de tu misión. Pero no es eso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre todo de saber hacer cosas y saber cómo hacerlas. Las llamadas competencias específicas, los conocimientos, y aquí lo entronco con nuestro curso. Y quiero subrayar una cosa, y es que los oficiales de inteligencia no son solo analistas, y el análisis, por muy atractivo que sea como función, no lo es todo. Y este es
Y este es el ejemplo. Yo he puesto aquí una enumeración que ni siquiera es exhaustiva de procesos de la inteligencia militar, procesos que hay que conocer. Y subrayados en amarillo los que tienen que ver con el análisis y la producción. Y de todos estos procesos hay que tener conocimientos, porque nuestros oficiales, singularmente los que formo yo de nivel máster, tienen que ser capaces de diseñarlos, de dirigirlos, de ejecutarlos, tienen que conocer normativa, tienen que conocer técnicas, tácticas, procedimientos, pero, y así lo recoge nuestro currículo del Curso Superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Y estos son los 3 pilares en los que se encajan las competencias específicas, los conocimientos, los relacionados con la dirección del proceso, los relacionados con la contribución al planeamiento y la conducción, y los relacionados con la elaboración y la producción, que se desglosan en 8 asignaturas hasta los 45 créditos, que se complementan con 6 créditos de inteligencia económica y trabajo de fin de máster. Bien. No me detengo, pero este es el desglose de la asignatura técnicas de análisis. Estamos hablando de cosas que hay que saber hacer, competencias específicas. Pero, sin embargo, lo más importante para mí no son las competencias específicas, sino las competencias generales. Estas llamadas en algunos sitios soft skills. Se suele decir que en el trabajo en sistemas de inteligencia los procesos deben ser systems agnostics, que da igual el sistema que te pongan. Pues yo diría que nuestros oficiales de inteligencia deben ser agnósticos a las competencias específicas, a los conocimientos, porque lo que les debe definir son sus competencias generales, sus procesos mentales para enfrentarse a los problemas. Y estas son las 6 competencias generales que tenemos recogido en el perfil de egreso de nuestros oficiales: pensamiento analítico, sintético y resolución de problemas, pensamiento crítico, comunicación eficaz, liderazgo y trabajo en equipo, autocontrol, autoconfianza y resiliencia e investigación. Nos hemos dado cuenta de que nos falta el pensamiento creativo y que cada vez es más importante. Bien, estoy ya fuera de tiempo, creo. Tenemos para cada una de estas competencias unos rasgos a observar, unos descriptores, un desglose analítico, de modo que puedan ser objeto de evaluación en distintas actividades que se identifican como opciones para el desarrollo del pensamiento crítico, de la comunicación, del trabajo en equipo, etc. Y con distintos métodos de observación por parte de los profesores para poder evaluar lo que puede ser la observación directa de un trabajo en equipo, o puede ser la lectura de un ensayo, etcétera, etcétera. Bien, y con esto termino diciendo que esto es tan antiguo como la humanidad, o como el comercio, o como la guerra, como la diplomacia, pero muchas cosas están cambiando. Y es tan fácil o tan difícil como queramos verlo. Por eso yo suelo comparar el ciclo de inteligencia con el Principito, porque admite una lectura de niño, una lectura de adulto y una lectura de académico y de experto. Cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que no es tan fácil. Y es más, a veces los recién llegados tienen una peligrosa sensación de seguridad sobre los procesos de este ciclo. Y con esto termino diciendo de nuevo que al fin y al cabo lo que hacemos es recoger piezas del puzzle del entorno operativo para que con el valor añadido de nuestro análisis adquieran sentido y puedan alimentar nuestros procesos, los procesos decisorios, los procesos operativos de nuestra organización, y que por ende contribuyan al éxito de la misma. Y si me he pasado algún minuto, pido disculpas. Y con esto termino, estando a disposición del que quiera preguntar. Muchísimas gracias, mi coronel. Pues muchas gracias, súper interesante, mi coronel. Un placer escucharle. Si alguien en la sala tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Cuál es el tanto por ciento de personal del CNI que vienen de la inteligencia militar? ¿Y si es igual ahora que hace unos años o ha cambiado?
Bueno, yo no trabajo en el CNI, no sé si alguien aquí puede contestar a esto. Es un porcentaje que se ha ido reduciendo durante los años y que no sé si rondaba en estos momentos el 20 o el 25% aproximadamente. En todo caso, una cosa, yo he tenido mucha relación con los equipos desplegables que tenía el CNI en las operaciones, incluso tuve la triste experiencia y también el honor de ser el jefe de inteligencia en Irak cuando asesinaron a nuestros compañeros del centro que trabajaban con nosotros. Pero uno de los aciertos del CNI es que gran parte de ese personal que desplegaba en entornos de alta exigencia operativa procedían en una gran parte, casi al principio en su totalidad, de las Fuerzas Armadas. Pero efectivamente la inteligencia es tan compleja, no solo en el CNI por supuesto, sino en la inteligencia militar, que no nos llegan los perfiles intelectuales que tenemos en las Fuerzas Armadas y cada vez necesitamos a más personas porque hemos visto que este plato de espaguetis es multidisciplinar por definición. En fin, yo creo que la solución aquí está en los equipos multidisciplinares y en la conexión con las reservas de inteligencia, como se ha apuntado antes. Y para eso pues hay que eliminar barreras también en la inteligencia militar. Antes no he querido decirlo, pero yo tengo compañeros de la inteligencia militar que no acaban de ver que un oficial de inteligencia esté de uniforme y perfectamente identificado en un foro como este. Es cierto que yo ahora me dedico al ámbito académico, pero mi experiencia es operativa y hay como una actitud un poco conservadora a veces en eso. Pero vamos, del CNI no puedo hablar más porque no sé muchos más datos, creo que ronda por ahí. Un 20, sí, pues he acertado, vamos. No lo sabía exactamente. Exacto. Ellos tienen su propio sistema de formación, tienen una academia muy sólida, que se llama Inteligencia, que da un curso precisamente con una duración, unos créditos análogos a nuestro curso superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, pero con un enfoque en lo que tiene que ver con la práctica operativa o de análisis más a su campo. Muchas gracias por la charla, me ha parecido interesantísima, he tomado muchísimas notas que dan para casi medio verano de estudio. Solo una pregunta le voy a hacer sobre lo de la priorización que nos comentaba en Afganistán. ¿Han contemplado la posibilidad de utilizar metodologías ágiles como las que se pusieron de moda en gestión de proyectos para este tipo de situaciones en las que las peticiones son cambiantes y la prioridad de cada una de esas peticiones también cambia? No, pero tomo nota. En todo caso, es algo a lo que le estamos dando vueltas. Aquí está Pedro Méndez de Morán, que me está ayudando con su formación matemática. Hay algunos campos en los que podemos mirar. Uno de ellos es el triaje sanitario, donde se producen también eventos en los que hay un evento que es un enfermo y hay otro evento que es otro enfermo, tienen distintos niveles de gravedad y la urgencia se puede graduar en base a eso. Pero si lleváramos al extremo esto del triaje sanitario, lo que estaba ocurriendo en Afganistán, lo que diríamos es que un enfermo con un cáncer incipiente se podría acabar muriendo mientras curamos a cientos de enfermos con un corte que se han hecho en el jamonero. Yo conozco muy poco, pero sé lo que es la metodología Agile de gestión de proyectos, porque he trabajado colaborando como generador de requerimientos operativos en un proyecto de desarrollo de software para inteligencia, y sé que se está implantando con sucesivas iteraciones, digamos, entre el proceso y el generador. Por ahí deben ir los tiros, pero no lo sé. Hay muchas más cosas que no me daba tiempo a mencionar. Una de ellas tiene que ver con el retorno de la inversión en inteligencia. Nosotros tenemos que ser capaces, he cambiado de tercio, pero es que no sé decir más sobre esta pregunta. Pero quería mencionarlo porque es algo en lo que estamos investigando, porque cualquier proceso que se precie debe tener unos mecanismos de evaluación, no solo de control de calidad, sino de evaluación del efecto que está teniendo sobre el proceso al que apoya para alcanzar lo que queramos alcanzar. Pero efectivamente, alcanzar un estado de seguridad es algo difícil de valorar y nuestra contribución, en base a conciencia situacional, alerta de amenazas, etcétera, es intangible. Por lo cual, el retorno de la inversión en inteligencia es muy difícil de establecer. Es muy fácil de establecer en publicidad y marketing. Yo invierto aquí
y probablemente mida directamente el resultado. Cómo nuestras actividades mejoran a la conciencia situacional y eso mejora el éxito de nuestros procesos operativos es muy difícil de establecer. Pero conviene intentarlo, y de hecho nosotros lo tenemos como una línea de investigación en el CSDEN, pero hasta ahora no hemos sido capaces de avanzar mucho. Por eso, la única solución para avanzar en este tipo de cosas es que haya colaboración con la academia, que es donde están las mentes que tienen las soluciones. Nosotros sabemos como mucho definir los términos del problema. Mi coronel, mil gracias por su intervención, me ha parecido verdaderamente estimulante. Yo quisiera preguntarle acerca de, habida cuenta de la importancia que tienen todas esas misiones en el exterior, esas operaciones desplegadas en latitudes muy diferentes, y habida cuenta también de que las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea tienen una intensa actividad en ese sentido, yo quisiera preguntarle acerca un poco de las particularidades que encuentra la inteligencia en ese tipo de escenarios donde convergen los esfuerzos nacionales de multitud de países que no tienen por qué tener una misma doctrina, etcétera. Si nos pudiera particularizar un poco. Gracias. Sí, bueno, es una pregunta difícil. Hay quien dice que en inteligencia no hay aliados permanentes, sino coincidencia de intereses en un determinado momento. Esto cuando hablamos de los países amigos y aliados. Entonces, efectivamente, esto no es fácil. Yo llegué a la zona de Diwanilla y Nayaf en el año 2003 con el equipo de reconocimiento, y entonces íbamos a relevar a los batallones de marines, y yo probé suerte con el jefe de inteligencia y con el jefe de batallón para que nos apoyaran en el inicio, en nuestro trabajo en inteligencia de fuentes humanas, porque es una cosa muy difícil y muy lenta, y es una de las llaves para la valoración de la inteligencia de amenazas, etcétera, uno de los recursos importantes. Y me miró como si yo fuera Torrente, y me dijo, pero ¿usted se da cuenta que eso me está pidiendo? Lo tendría que autorizar el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ni siquiera defensa, porque por un lado hay cosas que chocan con la normativa, y por otro lado está el problema de que en general en las organizaciones de inteligencia hay una cultura contraria al riesgo de la sobredifusión, y luego están los intereses nacionales. Y en España, encima, a veces tenemos también nuestros corralitos de intereses corporativos. Hay quien dice que cuando una empresa internacionalizándose tiene que competir en el exterior con una empresa francesa, pues lo va a tener difícil, porque Francia probablemente busque las sinergias de todos los elementos de la acción exterior del Estado al unísono, cosa que no siempre nos ocurre aquí. Entonces, no es fácil. Esta candidatura a la que se refería el profesor Diamantey es a la presidencia del Working Group de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento de la agencia BAICES, que es una agencia de intercambio de inteligencia entre aliados y partners que no son de OTAN. Australia, Suiza, Austria, Suecia, que ahora va a entrar en OTAN, y otros. Y bueno, una de las claves precisamente está en ser capaces de compartir, pero no es fácil, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, coronel, y bueno, desearle para esa candidatura el mejor de los éxitos. Hemos visto metodologías muy interesantes, hemos visto el peso tremendo de la tecnología, el efecto multiplicador de ese mundo absolutamente robotizado, ¿no? El otro día un científico me preguntaba, oye, ¿qué será eso que ya es el cuarto viaje espacial que va a la Luna? ¿Será que los millonarios, cuando esto desaparezca, están creando su propia órbita lunar donde escapar dentro de 30 o 40 años? No lo cifraba más lejos, ¿no? Yo quisiera una reflexión sobre su opinión de qué peso tiene el factor humano en esto, ¿no? Y me remito a dos actuaciones recientes de un político y de un hombre de empresa. Elon Musk apuntó que compraría Twitter, bueno, lo dijo 3 o 4 veces, al final emprendió las acciones legales para hacerlo y ahora se retiró. Yo no quiero ni pensar que puede ser que una red mundial como Twitter esté en manos de una persona que pueda comprarla así sin más, ¿no? Generando opinión global
en cualquier parte del mundo o en todas las partes del mundo. En segundo lugar, el presidente Macron acaba de decidir que EDF se va a nacionalizar. Ante los riesgos y lo que usted muy bien apuntaba de la incapacidad de tomar una decisión única con multitud de actores, bueno, pues es una decisión que se puede juzgar positiva o negativa, pero es una decisión que toma una persona, ¿no? Yo quisiera conocer el peso de ese valor personal, porque al final está Europa en una guerra por una decisión que en Cámara de los 5 que compongan el gabinete o de los 20, por 100.000 circunstancias que podamos valorar, que seguro influyen, pero ha habido una persona que apretó el botón de la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué peso en la inteligencia tiene eso y cómo lo valoran ustedes desde el ejército? Gracias. Sí. Bueno, voy a contestar de una manera que a lo mejor cubre parcialmente, no totalmente la pregunta, porque tiene muchas facetas, pero efectivamente voy a decir dos cosas relativas a esta. Una, antes de entrar en el tema de las personalidades, es hasta qué punto estamos viviendo también un cambio de paradigma en la difusión de inteligencia para configurar el entorno operativo. Esto es una novedad de esta crisis, de esta guerra de Ucrania. En Ucrania, el nivel de desclasificación de documentos para difusión pública se ha multiplicado por 100 con respecto a anteriores ocasiones y se está haciendo difusión de inteligencia, pero no de desinformación, sino de inteligencia de verdad. Se está desclasificando para difusión pública con el objeto de configurar el espacio de confrontación. Es algo así como lo del chiste este: oye, te he visto, sé dónde vives y sé dónde trabajas. Conozco tu coche. Bien, esa es una cuestión que tiene que ver con esta, digamos, democratización del acceso a la inteligencia, pero también con una finalidad. Pero es que además en ISR, que es en lo que más he trabajado yo, en la inteligencia operativa, estamos viendo que lo que llamamos el non-traditional ISR se está convirtiendo en una fuente importante de inteligencia, pero incluso para orientar acciones letales. Se están produciendo acciones de targeting letal basada en inteligencia que procedía de redes sociales y de análisis de imágenes en redes sociales, de las que ya hay herramientas para identificación de elementos orográficos o de infraestructura con coordenadas. De modo que si alguien es capaz de controlar esos tráficos, está teniendo efecto aquí, porque no hay una alternativa, digamos, completamente limpia de influencia. Y yendo al tema de las personalidades, es evidente que a pesar de la tecnología, a pesar de las organizaciones que hay detrás, la personalidad de los líderes políticos y militares un poco menos, pero también sigue siendo importante en el desarrollo de las campañas militares. Por eso nosotros hacemos lo que llamamos inteligencia biográfica, que es tratar de conocer los procesos cognitivos, o sea, de qué pie cojea, por dónde vamos a entrarle mejor a este hombre en una negociación, o qué cosas le van a disuadir de un modo o de otro. Eso se está haciendo, se intenta hacer, y aquí nos estamos enfrentando a un conflicto en el que detrás hay la voluntad muy marcada de una persona, un aparato, pero tenemos al presidente Putin detrás. Entonces, este ataque a la cognición de una persona que tienes que tratar de conocer, que por cierto no es algo completamente novedoso. Si el CEO de una empresa va a ir a ver al CEO de otra empresa y quiere tener éxito en su negociación, pues se interesará de muchas cosas, cómo le gusta la luz, se hace el perfilado de la personalidad de manera indirecta con la información que tienes, si le gustan los calamares, si le da miedo los perros. Es lo que hizo Putin con Angela Merkel. Entonces, sigue siendo importante, y ya hablando a un nivel mucho más bajo, la influencia de las personas que entran en estos procesos seguirá siendo importante a pesar de la tecnología, esperemos. Los británicos, no lo he dicho porque no había mucho tiempo, han desarrollado el concepto de Human Machine Teaming, el equipo hombre-máquina, porque consideran que los repositorios y los sistemas funcionales ya no son, está abierto en Internet este documento, ya no son herramientas que apoyan a los analistas, sino que forman parte de un equipo. El analista
Cualquiera que tenga Spotify sabe que Spotify nos mejora nuestros gustos musicales. Se convierte en un compañero, no es una herramienta que usamos solo. De modo que la personalidad humana y la tecnología seguirán teniendo influencia. Y de momento, detrás de las maldades del mundo y de las grandes decisiones militares y políticas, sigue habiendo personas y que se convierten en el objetivo de tu obtención y de tu acción cognitiva también. No sé si he contestado. Muchísimas gracias, mi coronel. Si me permiten, vamos a dar esta charla por concluida. Sí.